Los cardenales llegan a los pocos días a Roma para el cónclave. Será delicadísimo porque de su decisión depende el futuro de la Iglesia Católica y, por supuesto, el futuro del concilio. El 19 de junio, los 80 purpurados entran en la Capilla Sixtina. Es el cónclave más numeroso en la historia de la Iglesia. Se ve que tienen prisa por elegir un nuevo papa, porque tardan solo 48 horas. Habemus papam. Sante Romane Ecclesiae Cardinalem Montini. Los partidarios del concilio respiraron tranquilos. Han elegido a un candidato que desea continuar con los debates. Pablo VI fue elegido a pesar de la famosa regla: quien entra papa en el cónclave sale cardenal. Todos conocían su actitud abierta y positiva sobre el nuevo programa de trabajo y el nuevo enfoque del concilio. De hecho, era uno de los que habían aprobado la propuesta del cardenal Suenens. A finales de septiembre de 1963, Pablo VI inaugura la segunda sesión del concilio. 9 meses antes había intervenido como un participante más. Ahora les habla como papa. No se consideraba un testigo mudo de sus debates. No quiere ser un simple notario de lo que decidan. Se considera responsable ante Dios y ante la Iglesia. Salvete vos, via nobis invitati, libentes confluxistis, ut uno nobiscum in altra interessetis concilii ecumenici Vaticani II sessione. Por eso, fija con un discurso memorable los objetivos del concilio. Primero, mejorar la calidad y la frecuencia de la práctica religiosa entre cristianos. Segundo, reformar las instituciones humanas de la Iglesia. Tercero, abrir el diálogo ecuménico con los demás cristianos. Y cuarto, tender un puente hacia el mundo contemporáneo. Además, reduce el número de esquemas debatidos de 70 a solo 17. Dice que los documentos se deberán aprobar por unanimidad y nombra a 4 cardenales para dirigir y coordinar los debates en su nombre. Otra novedad es la incorporación de mujeres al interno del concilio, 13 laicas y 10 religiosas. Entre las laicas que participaron había presidentas de asociaciones femeninas, también 2 viudas de guerra, porque la Segunda Guerra Mundial era todavía reciente. Con este toque femenino comienza una nueva etapa. Mi amigo el filósofo Jean Guitton, que también era muy amigo de Pablo VI, decía: después de la audacia del anciano Papa Juan XXIII, hacía falta la inteligencia y el savoir-faire de Pablo VI para llevar el concilio a buen puerto. Ha concepito il suo ruolo come un polo di unità. Pablo VI quería ser un polo de unidad e intentó por todos los medios, especialmente a través del diálogo, favorecer la unanimidad entre los padres conciliares. A creare l'unanimità dei padri conciliari. Para él, el concilio no era un parlamento con una mayoría y una minoría. Quiso que también se escuchara a las minorías. El cardenal Cotier era entonces un joven teólogo que ayudaba a su obispo a estudiar los textos. Como él, había en el concilio cientos de expertos o peritos que asesoraban teológicamente a los participantes o les traducían los discursos al latín. En las reuniones a las que asistí, había sobre todo franceses y alemanes. Participaron grandes intelectuales como Congar, Danielou o de Lubac.
Me acuerdo también de Karl Rahner. Joseph Ratzinger fue probablemente el autor de los 2 discursos del cardenal Frings, incluido el que hizo para criticar al cardenal Ottaviani, prefecto del Santo Oficio, la misma congregación que después presidió el cardenal Ratzinger. Questi consiglieri hanno spesso preparato. Estos consejeros preparaban las intervenciones de los obispos. Por eso tuvieron un papel mucho más importante de lo que podemos imaginar. Ellos tradujeron en palabras las ideas de los obispos. Le parole ai padri per poter esprimere le loro convinzioni. Pablo VI les dijo que solo admitiría los documentos que el concilio aprobase por unanimidad. Por eso, comenzó a moverse sutilmente para poner de acuerdo a los participantes, una tarea nada fácil. Pablo VI consiguió evitar que se abriese una brecha entre progresistas y conservadores. Fue capaz de encontrar una vía intermedia para mantener unida la Iglesia. Su primera encíclica, la Ecclesiam Suam, fue sobre el diálogo. Con la palabra diálogo especificó en qué consiste un concilio pastoral. La actitud del cristiano ante el mundo y los demás es de diálogo, no de enfrentamiento. Había 2 tendencias, sí. Una un poco extremistas, que después se consiguieron coordinar en todo aquello que de bueno las 2 tenían. Una en el sentido de fidelidad a la fe, que tenía también una visión omnicomprensiva de la tradición y que excluía una serie de reformas necesarias en algunos aspectos, no del contenido de la fe, sino de la forma de transmitir la fe. La segunda tendencia, que se llamaría la progresista, era una visión progresista extrema, era una visión de nuevas vías para el ecumenismo, nuevas vías para el diálogo con el mundo moderno, nuevas vías para la reforma litúrgica. En esas buscar nuevas vías se dañaba bastante el contenido del mensaje evangélico para transmitir al mundo. Estaban por un lado los que vivían todavía bajo regímenes comunistas, donde la Iglesia se limitaba a sobrevivir. Por otro, los obispos de las misiones, donde la Iglesia estaba en fase de construcción. Y estaban los obispos educados en seminarios y universidades eclesiásticas que tenían un concepto de Iglesia muy clerical. Existía esta diferencia. Más que progresistas y conservadores, había una sensibilidad cultural y vital muy diferente. Esas 2 tendencias extremas, pues dialogando con serenidad, eso llevaba más tiempo, pues se fueron poco a poco acomodando, tomando de una y de otra lo que de justo había. Y al final los documentos fueron aprobados, como he dicho, a la casi unanimidad. El primer debate que llegó a buen puerto fue el de la liturgia. Los obispos buscaron el modo de facilitar la participación de los fieles en las ceremonias, sin traicionar el carácter sagrado del culto. El texto se convirtió en la Constitución Sacrosanctum Concilium, el primer gran documento del concilio. Las nuevas normas permitieron, por ejemplo, que la misa se celebre en voz alta y en el idioma de cada país, y que hubiera mayor variedad en las lecturas de la Biblia. Por desgracia, su aplicación no siempre respetó lo que decidieron los obispos. La reforma litúrgica in grandi linee è stata buona. En líneas generales, la reforma litúrgica fue buena. Más atención a la Sagrada Escritura, más atención a la comunidad cristiana, uso de la lengua local, son cosas muy buenas. Yo no estoy contra el latín, pero no puede negarse que una ceremonia en un idioma que se entiende ayuda a participar y a ver la liturgia como algo no solo de sacerdotes, sino de todo el pueblo de Dios, sacerdotes y laicos. Ma qualche cosa di tutto il popolo di Dio, chierici e popoli. Los cambios en la liturgia no se hicieron bien. Hubo demasiadas turbulencias. Quizá los obispos no vigilaron lo suficiente. Se han hecho cosas en nombre falso de la reforma litúrgica, ¿no? Se han hecho algunas cosas que después ya se han ido corrigiendo. De modo que ahora
y se ha ido corrigiendo sobre todo en un aspecto que es el más importante, el culto a la Eucaristía. La aprobación del documento sobre la liturgia dio oxígeno a los debates y permitió afrontar el segundo gran documento, que fue mucho más delicado, porque explicaba qué es la Iglesia. Se trata de la Constitución Lumen Gentium, o Luz de los Pueblos. La Lumen Gentium es fundamental. La Lumen Gentium fue esencial en el concilio, ya que a partir de ella nacieron todos los demás documentos. La Lumen Gentium rediseñaba la nueva iglesia. No es que sea una iglesia distinta a la de antes. Los dogmas son los mismos, las leyes son las mismas, pero se trata de una nueva iglesia. En un mundo nuevo e intercomunicado, había que explicar el papel de los obispos en el gobierno de la Iglesia. Se trata de la colegialidad episcopal. El concilio reguló las conferencias episcopales y creó un sínodo de obispos que reuniría periódicamente en Roma a obispos de todo el mundo, ya que comparten con el Papa la misión de gobernar la Iglesia. Pero esta visión provocó un serio problema en los debates. Una minoranza ha visto en esta presentación Una minoría pensó que esta fórmula disminuía el primado del Papa. Tenían miedo a que se redujera el papel del Papa dentro de la Iglesia, y por eso intentaron bloquear la aprobación de estos capítulos de Lumen Gentium. La aprobación de questi capitoli della Lumen Gentium. Este grupo temía sobre todo el conciliarismo porque pensaba que el documento podía poner en duda el primado del Papa. Era una minoría muy relevante porque en el grupo había 20 cardenales, varios obispos y 12 superiores de institutos religiosos. A pesar de que el documento estaba a punto de ser aprobado, escribieron a Pablo VI en términos muy dramáticos. Casi amenazándole, le recordaron que estaba obligado a custodiar la fe y la ortodoxia católica. Le alertaron del peligro de debilitar la jurisdicción del Papa y de que la Iglesia se convirtiese en un régimen en el que ninguna autoridad tiene la última palabra. Por eso, Pablo VI impuso una nota previa en la que definía la colegialidad episcopal y la relación entre el colegio de obispos y la cabeza del colegio, que es el Papa. Pero la Lumen Gentium afrontaba muchos más temas y fue un documento de extraordinaria importancia porque no habló solo del Papa y de los obispos. Por primera vez un documento oficial apelaba a la responsabilidad de los laicos en la Iglesia y en la sociedad. Lo más importante del Vaticano II es la llamada universal a la santidad y al apostolado. Universal hay que entenderlo. Llamada bautismal a la santidad y al apostolado. Es decir, el derecho de ver que todos los bautizados tenemos de ser santos, es decir, de acomodar nuestra vida a las exigencias del Evangelio, del mensaje de Cristo, y de ser apóstoles, de difundir en el mundo el mensaje de salvación que Dios encarnado, Jesucristo, ha traído. El laico, el cristiano, debe ser un cittadino al 100%. El laico debe ser un ciudadano al 100%. Por eso, quien no vive sus deberes como ciudadano no es buen cristiano y probablemente no irá al cielo. Es una gran novedad. Además dice que los laicos no deben pedir a los sacerdotes todas las respuestas en temas del apostolado específico de los laicos, como la familia, la cultura, la política, la profesión o el trabajo. La familia, la cultura, la política, la professione e il lavoro. La Constitución Lumen Gentium sirvió como punto de partida para que la Iglesia reflexionara de nuevo sobre sus relaciones con el mundo moderno, del que se estaba alejando de un modo alarmante. En paralelo, Pablo VI se convirtió en el primer sucesor de Pedro de la época moderna que viaja al extranjero. Eran viajes que servían para conocer la situación de los cristianos en el mundo y para que el mundo le conociera. Fueron visitas que tuvieron grandes repercusiones en el concilio.
En 1964 viajó a Tierra Santa y allí, en territorio neutral, se entrevistó con el líder de la Iglesia Ortodoxa, el patriarca Atenágoras, para curar una historia de recelo y división que duraba desde el año 1054. Fue su primera salida de Roma y de regreso, la ciudad eterna salió a las calles para recibirlo casi como un héroe. Un año y medio más tarde, mientras el concilio debatía sobre los motivos de la guerra, Pablo VI viajó a Nueva York para hablar de paz en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Nous faisons nôtre aussi la voix des pauvres, des déshérités, des malheureux, de ceux qui aspirent à la justice, à la dignité de vivre, à la liberté, au bien-être et au progrès. Además, se reunió informalmente en el Hotel Waldorf Astoria de Nueva York con el presidente Lyndon Johnson. Era la primera vez que un papa se reunía con un presidente de Estados Unidos, país con el que no tenía relaciones diplomáticas. El mundo seguía con gran interés las discusiones y llegaban propuestas de muchos países. Una de las más importantes había venido de Francia, de un no católico. Una de las principales personalidades judías de Francia era Jules Isaac. Había perdido a su mujer y a sus hijos en Auschwitz y comprendió que había que superar esta situación impulsando la amistad judeo-cristiana. Conocía al rector de la iglesia de San Luis de los franceses en Roma, Monseñor Barón, quien lo presentó a Juan XXIII. Y Jules Isaac pidió al Papa que el concilio incluyese una declaración contra el antisemitismo. La idea original de este texto era condenar el antisemitismo, y Juan XXIII recibió la idea con gran entusiasmo. Papa Giovanni l'ha ricevuto con entusiasmo. Había pasado poco tiempo desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. La herida del holocausto judío era demasiado profunda como para que el concilio no la afrontara. De nuevo, las cosas no fueron tan fáciles como el Papa esperaba. En este caso, el problema era el miedo a una lectura política del texto. Algunos obispos de Oriente Medio protestaron. Si decimos esto, será interpretado como un texto a favor del Estado de Israel. Esa no era la intención. En el documento se hablaba del sufrimiento causado por las persecuciones contra los judíos y del antisemitismo. El concilio no quería renunciar a este documento, por eso el Vaticano pidió a sus diplomáticos que lo explicaran a los gobiernos y decidió que el texto final hablase también de las demás religiones. Como resultado, la declaración Nostra Aetate fue especialmente elocuente. Aunque las autoridades de los judíos con sus seguidores reclamaron la muerte de Cristo, sin embargo, lo que en su pasión se hizo no puede ser imputado, ni indistintamente a todos los judíos que entonces vivían, ni a los judíos de hoy. No se ha de señalar a los judíos como reprobados de Dios, ni malditos, como si esto se dedujera de las Sagradas Escrituras. Para poder decir esto, decidieron ampliar el texto y hablar también de las demás religiones. Por ejemplo, del Islam. Se empezó a hablar del Islam de manera positiva, a descubrir sus aspectos positivos como la oración, la penitencia, la limosna. Es decir, se dio un reconocimiento a las otras religiones. E non ci siamo formati all'Islam perché
No nos limitamos al Islam, porque los obispos de la India dijeron, también hay musulmanes en India, pero aquí la religión dominante no es el Islam, sino el hinduismo. Y como el budismo es predominante en China y en Extremo Oriente, también hablamos de él. Y luego de las religiones tradicionales africanas. Así nació la idea del diálogo con otras religiones. En paralelo se aprobó otro documento revolucionario. Con la Declaración Dignitatis Humanae, la Iglesia Católica reconoció la libertad religiosa de todas las personas, también la de los no católicos. Tuvieron que superar la oposición de obispos de países en los que el catolicismo era la religión oficial, que no querían renunciar a privilegios. Otros temían que reconocer la libertad religiosa llevase a pensar que todas las religiones valen lo mismo. A pesar de todos los obstáculos, el concilio reconoció que debe protegerse la libertad religiosa, porque si Dios ha creado libre al ser humano, la religión no puede imponerse. La Iglesia recordó que en varios países no le dejaban abrir colegios. Como había sido víctima de la negación de la libertad religiosa, comprendió lo que significaba. Quell'approccio di Vaticano II, perché quell'approccio comincia col vedere che la persona Este nuevo enfoque del concilio comienza mostrando que la persona humana tiene una dignidad otorgada por Dios, y que esta dignidad es el fundamento de la libertad de conciencia y de religión. Nadie debe usar la fuerza en asuntos religiosos. La religión se propone, no se impone. La religione viene proposta, non imposta. El documento más ambicioso del concilio se aprobó el último día. Es la Constitución Gaudium et Spes. Un mensaje dirigido al mundo, a católicos y a no católicos. Un texto que puso punto y final a la época de las condenas y recelo por ambas partes. Por primera vez en un concilio, la Iglesia dice, soy solidaria con los hombres, camino junto a ellos. Sale de los recintos sagrados, donde se había refugiado durante siglos cuando la atacaban y dice, camino con la humanidad. Se acerca a las personas. Todo el esquema de la Gaudium et Spes se preparó para que quienes están lejos sepan qué es la Iglesia. La Chiesa anche non vive nel Museo Vaticano. La Iglesia no vive en los museos vaticanos, sino en la Vía de la Conciliazione, y en las calles de París, Nueva Delhi, Dubái, Lagos, Abuja, Nairobi, Caracas, Londres. Esa es la Iglesia. Y esa Iglesia aprecia a las personas, a las familias, a la sociedad. No es una Iglesia pesimista. Ese día, el Papa y el líder de la Iglesia Ortodoxa, el patriarca Atenágoras, se retiraron recíprocamente las excomuniones que habían dividido a los cristianos durante más de 1000 años. Con este gesto, concluyó el concilio. A lo largo de 3 años habían debatido y aprobado en total 16 documentos para una nueva era en la historia de la Iglesia Católica.